todos los puntos de vista que tenemos con respecto a un código tan complejo como el que estamos tratando el día de hoy, es imposible hacerlo en apenas 10 minutos. Por ello me voy a referir solamente a ciertos aspectos muy puntuales que considero es importante que tengamos muy presente. Empezaré por recordar a todos los asambleístas y a los que nos escuchan cuál es el papel de las instituciones financieras aquí y en cualquier parte del mundo. Las instituciones financieras intermedian recursos financieros entre aquellos que los tienen sin tener un destino propio, es decir, los ahorristas, y aquellos que los demandan para alguna inversión, es decir, los inversionistas. Por esa actividad de intermediación, las entidades financieras ganan una diferencia en las tasas de interés que se paga a los ahorristas y las que se cobran a los inversionistas. Los bancos, por obvias razones, y también obedeciendo a un principio universal de las finanzas, analizan los riesgos de cada actividad económica en donde pueden realizar operaciones crediticias y por lo tanto terminan determinando tasas de interés en función de los riesgos de la actividad económica a la que va un crédito. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. A menor riesgo de un crédito, menor tasa de interés. ¿Por qué se cobra a mayor riesgo, mayor tasa de interés? Porque la actividad en la que se va a utilizar el dinero tiene más probabilidades de no ser realmente positiva y por lo tanto el banco corre el riesgo de no recuperar el crédito. Entonces, con los créditos que sí recupera, cobrando a tasas mayores, logra en el promedio tener una rentabilidad comparable a la que se pueden obtener en los sectores de menor riesgo en la respectiva actividad económica. Por ello, mis estimados asambleístas, en todas partes del mundo, cuando se quiere direccionar el crédito a determinadas actividades de la sociedad y se quiere cobrar tasas de interés más bajas, estas necesariamente terminan siendo subsidiadas y ese subsidio termina asumiéndolo alguna entidad que no necesariamente es el banquero. Y esa entidad generalmente son los estados en cada parte del mundo. En el Ecuador esto no ha sido la excepción. Todos sabemos que históricamente aquí y en cualquier parte del mundo, los créditos, por ejemplo, al sector agrícola, siempre han sido considerados créditos de alto riesgo. No en vano, el Banco Nacional de Fomento, la entidad pública que se ha encargado de las actividades crediticias al sector agrícola en el Ecuador, ha sido eternamente una entidad en serios problemas financieros, porque no ha podido recuperar buena parte de su cartera y también hay que decirlo por la permanente corrupción que ha existido en esa institución. Los emprendimientos, un tema que está tan de moda hoy en día. Todo el mundo habla de que hay que incentivar y que hay que apoyar a los emprendedores. Déjenme decirles, compañeros asambleístas, que los emprendimientos, especialmente aquellos que son de índole tecnológica, son precisamente las actividades de más alto riesgo que existen en el mundo del siglo XXI. Y por ello es que la banca privada, aquí y en cualquier parte, generalmente no otorga créditos a los emprendimientos de tipo tecnológico. Es muy difícil acceder a ese tipo de créditos, porque son actividades de alto riesgo. Por ello es que en actividades como la agrícola y los emprendimientos interviene necesariamente el Estado a través de las políticas públicas para poder ayudar a esas actividades. Por ello nos preocupa de que una junta de regulación de la política financiera y monetaria en el Ecuador
pueda en un momento dado desconocer estas realidades del manejo financiero y trate de imponer a la banca privada la utilización de recursos a determinados sectores de la economía y con determinadas tasas de interés. Se ha hablado mucho de que en el Ecuador puede haber un exceso de liquidez que no está siendo bien manejado. Probablemente eso sea cierto. Exceso de liquidez en el sector público y también en las instituciones financieras privadas. Pero eso no puede manejarse sin tomar en cuenta las consideraciones de riesgo y de tasa de interés, sin tomar en cuenta las consideraciones de la solvencia y de la liquidez que deben tener las instituciones financieras, públicas y privadas. ¿Por qué la banca privada mantiene reservas que no las utiliza generalmente en toda su operación? Porque la banca privada tiene que responder ante los depositantes, porque de ellos es el dinero, ante cualquier eventualidad de una corrida financiera. Por ello es que la banca privada mantiene reservas que no las utiliza, que no las tiene prestadas a efectos de responder rápidamente ante cualquier inusitada crisis de demanda de los recursos por parte de los depositantes. Por ello es necesario manejar la supuesta liquidez que pudiera haber en la economía con extremo cuidado. Es muy fácil hablar de que los ecuatorianos queremos préstamos a largo plazo y a muy bajas tasas de interés. ¿Quién no lo quiere? Todos queremos eso. Todos quisiéramos acceder a dinero que nos cobren a muchos años plazo y con muy bajas tasas de interés. Pero también quiero recordarles, compañeros asambleístas, que un principio universal de la banca, pública y privada, es que se pueden colocar recursos a largo plazo siempre que los recursos que se depositan en esas entidades financieras también son depósitos a largo plazo. Es decir, que el calce de fondos en una entidad debe permitir hacer operaciones en función de los términos que se colocan los recursos en cada entidad financiera. ¿Por qué en el Ecuador no es frecuente tener acceso a recursos, a préstamos a largo plazo? Bueno, porque en el Ecuador no hay la costumbre, por diversas razones históricas que sería largo analizarlas, de depositar en la banca recursos a largo plazo. Muy pocos ecuatorianos depositan recursos a más de un año plazo. Y por lo tanto, los recursos que tienen disponibles los banqueros solamente se pueden prestar a corto plazo. Si queremos que el Estado incentive el desarrollo de determinadas actividades económicas, si queremos que se produzcan acciones efectivas para permitir la denominada transformación productiva en el Ecuador, necesariamente el Estado debe ser el que canalice con sus propios recursos créditos a largo plazo y asuma los riesgos que esa operación tiene en la recuperación de los créditos. No podemos, señores asambleístas, permitir que apenas 5 personas nombradas por el Ejecutivo tengan sobre sus hombros la enorme responsabilidad de manejar tareas tan fundamentales para la supervivencia de una sociedad como son la crediticia, la financiera, los temas monetarios, las casas de valores, los seguros. Sobre todo en circunstancias de que estas personas no van a responder a nadie. Eso es inaudito. Todos los ecuatorianos tenemos por la Constitución la obligación de responder por nuestros actos. Finalmente, señora presidenta, esta referencia que se hace con frecuencia al temor que tenemos muchos ecuatorianos, que la emisión de un dinero electrónico que no esté debidamente respaldado pueda poner en peligro la dolarización, es válida. Por ello me permito solicitar a los miembros de la comisión y sobre todo al señor ponente de la comisión que ha presentado este informe, que se incluya en el artículo que hace referencia al dinero electrónico las mismas salvedades que ya se incluyeron en una resolución del Banco Central de semanas anteriores.
Concluyó es decir, su tiempo. que no se pueda de ninguna manera emitir dinero electrónico que no esté respaldado por dólares y que además el Banco Central no se vea obligado a comprar de ninguna manera papeles que no estén respaldados adecuadamente en cada caso. Gracias, señora presidenta. Fue la intervención del asambleísta Moisés Tagle.